Perfecto, entonces. La próxima bolilla que tenemos que estudiar es la bolilla 7. ¿Ah? A ver, vamos al Power. La bolilla 7. Me gusta esta bolilla también. Bolilla 6, bolilla 7, me acuerdo que me gustaba. Porque tiene temas como bastante normales, digamos. En el tema 7 de la bolilla 7 me habla de sinapsis neuronal. ¿Ah? Es decir, si quieren, si el profe les deja hablar, podrían empezar hablando de las neuronas. ¿Ah? A ver, no pide... Ah, sí, acá está. Dice, no voy a ir en orden con el bolillero, voy a ir en orden de cómo lo fuimos estudiando. Fíjense que en una parte del bolillero dice estructura y propiedades de la neurona. Para que sea más ordenado podrían empezar por ahí. Porque primero dice tipos de sinapsis, después me pide neurona, o sea, es raro. Así que podrían empezar hablando de la neurona. Recuerden que la neurona es una célula, son células excitables. La mayoría no se regeneran. Por favor, recuerden que esto lo habíamos hablado en neuro. Las neuronas no se regeneran, se refiere a que si se destruye el soma neuronal, no se va a regenerar la neurona. Pero, si a nivel del sistema nervioso periférico, yo secciono, por ejemplo, a nivel del axón, yo secciono un axón, sí, si es a nivel del sistema nervioso periférico, recuerden que las células de Schwann pueden secretar factores que estimulan el crecimiento del axón. Ahí le tendrían que hablar al profe, porque seguro que él les va a querer preguntar eso, es decir, ¿se regeneran las neuronas? Si se destruye el soma, no. Ahora, si se destruye el axón, a nivel del sistema nervioso central, no se regenera. Pero a nivel del sistema nervioso periférico, las células de Schwann liberan factores que estimulan el crecimiento del axón. Recuerden que primero, en esta parte del axón se va a producir la degeneración waleriana, ¿se acuerdan? Se termina, como no les llega, degeneración waleriana o de Waller, como ustedes le quieran llamar. Acuérdense que si esa parte desaparecía y después en la parte que quedó sana, o sea, acá, empezaban a crecer, ¿no es cierto?, nuevos nervios, o sea, regeneración en la parte distal de la parte que quedó sana del axón. Recuerden que a nivel del soma ocurría la cromatólisis, que era la redistribución de los cuerpos de Nissl del soma neuronal. Recuerden que a nivel del órgano blanco iba a haber upregulation, es decir, aumento de la cantidad de receptores en el órgano blanco. Para esos días, mientras se regenera el axón, poder captar el poco neurotransmisor que haya. Así que, si el profe les pregunta ya acá en este tema, le pueden contestar sin problema que a nivel del sistema nervioso periférico sí puede haber regeneración axonal. Pero, en general, las neuronas no se regeneran. Habíamos estudiado que las neuronas a nivel embriológico se regeneran, o sea, se forman. Y después cuando nacemos, con las neuronas con las que nacemos, es la que vamos a tener toda la vida. ¿No? En cuanto a las partes de la neurona, recuerden que tenemos el soma, que es la parte metabólica. Tenemos las prolongaciones, acuérdense las dendritas, que es la parte como la que sirve para captación de estímulos. Puede haber ninguna, una o muchas, recuerden que en una neurona, el axón es la parte motora, podríamos decir, de la neurona. Acuérdense que siempre hay un axón en la neurona. Después el axón se ramifica, eso ya lo sabíamos, pero hay un axón por neurona. Bueno, acuérdense de las partes del axón, el cono axonal, donde acá comienza el potencial de acción, es donde más canales de sodio hay en toda la neurona, es en el cono. Así que por eso el potencial de acción comienza ahí, se transmite por el axón propiamente dicho, y finalmente en el terminal sináptico es donde se sintetiza, se almacena y se libera el neurotransmisor correspondiente. Así que eso es lo que tendrían que hablar en estructura y propiedades de la neurona. ¿Ya? Después, tipos de neuronas. ¿Ya? Dentro de los tipos de neuronas, recuerden que según el número de prolongaciones podían ser unipolares si tenían solo el axón, bipolares si tenían un axón y una dendrita, y multipolares si tenían un axón y 2 o hasta miles de dendritas. Bien, de acuerdo a su función. Bueno, esto lo vimos mucho en neuro sobre todo, pero bueno, acá es más fácil.
de acuerdo a su función, era sensitiva a la neurona cuando llevaba la información desde el receptor sensitivo, el sistema nervioso periférico, hacia el sistema nervioso central. Si estamos hablando de médula espinal, ingresa por el asta posterior de la médula. Teníamos neuronas motoras, que se llaman así porque llevan información desde el sistema nervioso central, si es médula, hasta anterior, hacia sistema nervioso periférico. Y es integradora o interneurona cuando comunica una neurona sensitiva con una motora. Recuerden que acá, si el profe les pregunta, esto es un ejemplo de arco reflejo. En realidad lo pregunta más en neuro, pero acá ustedes le podrían hablar sin problemas del reflejo miotático o arco reflejo o reflejo tendinoso. Si el profe les pregunta cómo se evalúa este arco reflejo, acuérdense que era con los reflejos osteotendinosos, que son superficiales, con el martillo de reflejos. Le pueden dar el ejemplo del reflejo rotuliano o patelar, del bicipital, del aquiliano, el que ustedes quieran, que yo les mostré, ¿no? Por las dudas acá, ténganlo en cuenta para que no les agarre desprevenido. Si les pregunta cómo evalúan esto, lo pueden evaluar con el martillo de reflejos. Y le explican un reflejo, no hay problema. ¿No? Por las dudas, no creo que acá les pregunten, pero si les preguntan, lo pueden contestar sin drama. Y de acuerdo al tipo de estimulación, recuerden que una neurona es estimuladora cuando libera un neurotransmisor estimulador que produce un potencial excitatorio postsináptico. Y es inhibidora cuando libera un neurotransmisor inhibidor que produce un potencial inhibitorio postsináptico. Recuerden que ambos son potenciales electrotónicos. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora, acá es donde comienza la bolilla en realidad, pero bueno, como estaba un poco desordenado, fíjense que dice tipos de sinapsis y cómo se produce la transmisión nerviosa. O sea, van a clasificar, le van a contar al profe cómo está formada una sinapsis, las clasificaciones de sinapsis y después cómo se transmite el impulso nervioso. Ahí le tendrían que hablar de fibras mielínicas y amielínicas. Entonces, la sinapsis, como siempre, recuerden que está formada por una membrana presináptica, un espacio sináptico y una membrana postsináptica. Dependiendo del tipo de sinapsis, recuerden que la membrana presináptica es donde se libera el neurotransmisor, si es la sinapsis química, o de donde se difunde el ion, donde hay mayor gradiente de ese ion, si es sinapsis eléctrica. El espacio sináptico es mucho mayor en la sinapsis química que en la eléctrica, y la membrana postsináptica, si es para sinapsis química, ahí va a haber el receptor del neurotransmisor. Si es una sinapsis eléctrica, hacia esa célula va a difundir el flujo de iones. En cuanto a los tipos de sinapsis, si hablamos de la sinapsis neurona con neurona, recuerden que podía ser axodendrítica, cuando hace sinapsis de un axón con una dendrita, axosomática, por ejemplo, acá una neurona sensitiva con una interneurona, la interneurona soma, ¿estás? Un axón con un soma, fíjense, axoxónica, axón con axón, o dendrodendrítica, rarísimo, pero bueno, lo pueden comentar también si quieren. Y como les decía, sinapsis química y eléctrica, que es la principal clasificación. Como les comenté anteriormente, coméntenle a la profesora Beligoy ya en forma de comparación. La sinapsis eléctrica, profe, hay liberación del neurotransmisor. Perdón, la química, hay liberación del neurotransmisor. La eléctrica, flujo de iones. La sinapsis química, el espacio sináptico, por ejemplo, de 10 a 40 nanómetros. La eléctrica es de 2 a 4. La sinapsis química es unidireccional. La eléctrica es bidireccional. Y así, ya le van comparando, que eso es lo que a ella le gusta. Pasó, les comento, si solo le describen sinapsis química, y ella le dice que otro tipo de sinapsis hay, tienen que sí o sí comentarle este tema, si no les va a desaprobar. ¿Tá? Yo les comento en temas que vi que desaprobó gente porque decían, no, esto no podés no saber. No podés no saber sinapsis eléctrica. Eso fue lo que pasó. Así que no es difícil el tema, pero vayan ya comparándole y bueno, con eso ya está perfecto. Después, neurotransmisores.
En cuanto a los neurotransmisores, recuerden, los pueden clasificar por sus estructuras químicas. ¿Tá? Por las dudas, si les pregunta, les puse acá, porque ha pasado en los orales que luego de sinapsis, la profe quería saber que dé algunos ejemplos de neurotransmisores. Como pueden ver, en cuanto a su estructura química, lo clasificamos acá, y algún receptor, por ejemplo, acetilcolina, sí o sí lo tienen que saber, siempre lo dimos. Noradrenalina también, sobre todo porque ahora ya vimos el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el GABA. A la profesora Beli hoy recuerden que el GABA le encanta preguntar. Así que bueno, por lo menos 2 o 3 neurotransmisores, comentarle a la profe dónde se libera ese neurotransmisor, cuáles son los receptores donde actúa. ¿Tá? Acá les puse varios, por si quieren alguno en particular estudiar. No hagan tanto hincapié en este tema, pero si les preguntan, defiéndanse, algo tienen que saber. ¿Tá? Pero yo no haría tanto hincapié en estudiar este cuadro. ¿Tá? Por las dudas sí, pero no tan profundo. O sea, algo tienen que saber para el oral. En el escrito, raro que pregunte así. ¿Tá? Después, distintos tipos de potenciales nerviosos. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ya lo hemos hablado en la bolilla anterior. Potencial de acción, ¿no? Que, fíjense que dice, no dice distintos tipos de potencial de acción, dice diferentes tipos de potenciales nerviosos. Entonces, me pongo a pensar, en una neurona, ¿qué tipos de potenciales nerviosos puedo tener? Potencial de acción, que recuerden que lo tenemos en el axón, es decir, potencial de acción en espiga, con su despolarización, repolarización y reposo, como ya lo hemos charlado en la bolilla anterior, ¿tá? Pero, ¿qué otro tipo de potencial? Bueno, si estamos en el soma, tenemos que hablar del potencial electrotónico. ¿Tá? Así que, recuerden, el potencial de acción era cambios rápidos de la membrana, en el interior de la membrana celular, y se propagaba por toda la membrana. Cuando llegábamos al umbral, recién comenzaba, era por apertura de todos los canales de sodio de la célula, solo se produce en el axón, ¿ah? Y eso es lo más importante acá, para comparar el otro tema. ¿Ah? Las fases, como ya saben, eran espiga, así que teníamos despolarización por apertura de canales de sodio, repolarización por apertura de canales de potasio, y después la bomba de sodio-potasio en el reposo. ¿Tá? Fíjense que el mismo tema que creo que estaba en la bolilla 6, lo mismo que está acá, lo pueden explicar. Ahora, dice, en la bolilla 6 les pedía que comparen un potencial de acción nervioso con una despolarización localizada o potencial electrotónico. ¿Tá? Fíjense acá, le pueden volver a explicar al profe desde el punto de vista de los iones, cómo va a ser, cómo van a estar los diferentes canales también. En los orales vi que el profe preguntó este tema de las compuertas, los estados de los canales, todo eso quería saber. Así que, bueno, bolilla 6 y 7, más o menos las mismas cosas. ¿Tá? Recuerden que después dice, principios de la transmisión nerviosa. Ahí pueden hablar de, una vez que se genera el potencial de acción, cómo se puede propagar a través de el axón. Recuerden que si son fibras mielínicas, el impulso dijimos que va a ser saltatorio, y va a haber mayor velocidad de conducción porque las fibras justamente tienen más vaina de mielina y mayor diámetro. ¿Tá? Por otro lado, si las fibras no poseen vainas de mielina, recuerden que tenemos baja velocidad de conducción y un impulso de tipo continuo. ¿Está? Ahí entonces recuerden, pueden si quieren, yo creo que sí, estaría bueno que le comenten al profe la clasificación, ya sea general de las fibras, en las mielínicas, recuerden que tenemos desde la alfa hasta la delta, las fibras amielínicas no tienen esa clasificación, solo hay fibras C, y después la clasificación solo de las fibras sensitivas, que las clasificábamos del tipo 1 al tipo 4. ¿Tá? Del tipo 1 al tipo 3 eran mielínicas, del tipo 4 amielínicas. ¿Tá? Esto lo vimos, entonces recuerden las últimas clases de neuro, en primera también está, pero como les dije, en primera no está esta parte de la clasificación fisiológica, lo demás sí. ¿Tá? Y después acá cómo se transmite el impulso, si es saltatorio, en el caso de las fibras mielínicas, o continuo en el caso de las amielínicas. ¿Ya? Después, acá, como les dije,
me pide distintos tipos de potenciales nerviosos. Vimos el potencial de acción y cómo se transmite el impulso nervioso, ya sea por fibras mielínicas o amielínicas. Pero ¿qué otro tipo de potencial nervioso, no me dice de acción, qué otro tipo de potencial hay en la neurona? Recuerden que tenemos los potenciales electrotónicos, es decir, el potencial excitatorio postsináptico o PEPS y el potencial inhibitorio postsináptico. Recuerden que el PEPS dijimos que lo iba a producir una neurona estimuladora. ¿Qué es lo que produce? Produce apertura de canales, por ejemplo, de sodio, lo más común, podía ser de calcio, no sé, y eso me va a despolarizar el interior del soma neuronal, el interior de la membrana del soma. De menos 65 milivoltios, fíjense que el voltaje puede subir hasta menos 45. Si ese voltaje alcanza el cono axonal, sería el umbral, se desencadena el potencial de acción en espiga que vimos hace un ratito. En el caso del PIPS, el potencial inhibitorio postsináptico, recuerden que es producido por la neurona inhibidora, cuyo neurotransmisor, recuerden que me abre, por ejemplo, canales de cloro, si hablábamos del receptor de GABA A, por ejemplo. Va a entrar cloro a este soma, y eso hace que el interior del soma adquiera carga negativa. De menos 65 milivoltios el voltaje desciende a menos 70. Si ese voltaje alcanza el cono axonal, se hiperpolariza el cono y no va a haber potencial de acción. Recuerden, si el profe les pregunta ¿qué sería este PEPS o este PIPS? Acuérdense que no son potenciales de acción, son despolarizaciones o hiperpolarizaciones localizadas. Son cambios de voltaje localizados. Así que, en una neurona, ¿cuáles son los tipos de potenciales nerviosos que podemos tener? Potencial de acción en el axón o potenciales electrotónicos en el soma. Y ahí le explican cada uno de ellos. ¿Está? Después, temas raros, por eso les puse acá que no hemos dado, pero bueno, está acá en el bolillero. Dice, carga eléctrica. Hay que definir entonces qué es la carga eléctrica. Bueno, entonces vamos a decir, para que no quedar descolgado por las dudas en el oral, ¿qué es una carga eléctrica? Vamos a decir que es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. ¿Está? O sea, hay algunas partículas subatómicas que van a tener carga positiva, como por ejemplo los protones, y otras que van a tener carga negativa, por ejemplo los electrones, siempre cuando interactúan entre sí. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. ¿Por qué es electromagnética? Porque las cargas se pueden o atraer entre sí, ya vamos a ver por la ley de Coulomb, me explica eso, las cargas se van a atraer cuando son diferentes, y se van a repeler cuando son las mismas cargas. Ya sabemos eso. Fíjense que lo único que tienen que hacer es contarle al profe, ¿no? Entonces, la carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el Coulomb. Ahora vamos a ver entonces la ley de Coulomb también, que es lo que pregunta acá. Existen dos tipos de cargas eléctricas, que justo es lo que les comenté recién, las positivas y las negativas, que según la ley de Coulomb se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. O sea, dos cargas positivas o dos cargas negativas, de forma electromagnética, como les dije, se van a repeler. Dos cargas diferentes, ya sea una positiva y una negativa, se van a atraer. Eso es lo que me dice la ley de Coulomb, pero enseguida les muestro bien por las dudas cómo es. ¿Cuáles son estas partículas que van a tener carga? Por ejemplo, los protones tienen carga positiva, los electrones de un átomo tienen carga negativa, y el neutrón es una partícula sin carga. Bastante fácil lo que hay que comentar, pero bueno, ya veo que en el oral les agarra así desprevenido y no quiero. Después dice, campo eléctrico, otro ítem que figura acá en la bolilla. Un campo eléctrico, fíjense que es un campo físico o una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la molécula de agua? Que dijimos que el oxígeno compartía un par de electrones con dos hidrógenos, pero el campo eléctrico, la densidad de electrones, venía más hacia el lado del oxígeno. Por eso el oxígeno tenía carga parcial negativa y los protones
como los electrones estaban alejados de ellos, tenían carga parcial positiva. Entonces el campo eléctrico es la región donde están esas cargas. Por ejemplo, el campo eléctrico negativo está en la molécula de agua más hacia el lado del oxígeno que de los hidrógenos. Por ejemplo, para que ustedes comenten algo que ustedes conozcan. Otro término que me pide acá en el bolillero, en el punto 7, es la ley de Coulomb. Que básicamente, si les digo que me explican, se van a reír porque es re fácil. Pero bueno, les comento todo por las dudas. La ley de Coulomb me dice, por esta fórmula que vamos a ver, que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Eso dice, fíjense qué fácil. Pero bueno, vamos a explicarlo como hay que explicarlo. Entonces, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Me dice que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con la que interactúan dos cargas puntuales en reposo, o sea, dos partículas con carga van a interactuar, ¿tá? Cada una tiene su carga eléctrica, ¿tá? Va a ser directamente proporcional al producto. Producto, recuerden que es una división. De la magnitud de ambas cargas que se está refiriendo acá. Ya les digo, Q1 y Q2 es las cargas, las dos partículas que tienen carga. Así que la fuerza que vamos a tener va a ser directamente proporcional a la magnitud de las cargas, dice, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y tiene la dirección de la línea que las une. O sea, a mayor distancia entre las cargas, menos fuerza de atracción o de repulsión va a haber. Cuanto más cerca estén las cargas, más se van a atraer o más se van a repeler. Fíjense qué pasa con los imanes, piénsenlo de esa manera. De chiquitos por ahí jugábamos con imanes. Los imanes, si los poníamos lejos, por ahí no sentíamos ni la atracción ni la repulsión. Ahora, si los poníamos cerquita, veíamos si se atraían o no. ¿Tá? Así que a eso se refiere entonces con la distancia. Esta ley, como les dije hace un ratito, me permite saber si las cargas se van a atraer o se van a repeler. La fuerza va a ser de repulsión, o sea, las cargas se repelen si las cargas son de igual signo. Y va a ser una fuerza de atracción si son de signo contrario. O sea, es bastante fácil la ley. Entonces, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Fíjense que me dice que F es igual a K por Q1 por Q2 dividido R2. ¿Qué es la F? La fuerza eléctrica que se mide en newtons. ¿Ah? La fuerza de atracción o de repulsión se mide en newtons. La K minúscula es una constante de Coulomb que se mide en newton por metro cuadrado dividido Coulomb al cuadrado. Les comento por las dudas. Q1 es la carga de uno de los iones que se mide en coulombs. Q2 es la carga del otro ion en coulomb. Por ejemplo, sodio tiene una carga positiva, por ejemplo. Y R al cuadrado es la distancia que hay entre los dos iones y se mide en metros. ¿Tá? Entonces, a mayor carga, mayor fuerza va a haber, ya sea de atracción o de repulsión. Por otro lado, a mayor radio, a mayor distancia, menor fuerza de atracción, por ejemplo. ¿Tá? Cuanto más lejos, entonces, cuanto más cargas tengan las partículas, más fuerza va a haber, ya sea de atracción, si las cargas son iguales, o más fuerza de repulsión, va a ver si las cargas son iguales. ¿Tá? Si son distintas, se van a atraer más. Si son iguales, se van a repeler. Por otro lado, R al cuadrado es la distancia. Cuanto más lejos estén estos iones, menos se van a atraer o repeler. Si están, en cambio, muy cerca, más se van a atraer o a repeler, depende de cuáles sean esas cargas. Así que, en física ya sabíamos este tema. Bueno, eso es lo que me explica la ley de Coulomb. Perfecto. Después, en el caso, como les dije, de la conducción del impulso nervioso, recuerden que vamos a tener hilos receptores. Nos estábamos refiriendo a los neurotransmisores, ¿ven? Los receptores donde van a actuar los neurotransmisores. ¿Ah? Fíjense qué es lo que me pide acá. Después, en el caso de la resistencia y la conductancia que me pide acá, acuérdense que son los factores que me iban a modificar la velocidad del impulso nervioso. ¿Tá? Es decir, cuando estábamos hablando acá de las fibras mielínicas y amielínicas, acuérdense que las fibras mielínicas van a tener mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Por qué?
justamente por la resistencia producida por la vaina de mielina. Recuerden que en la zona donde está la vaina de mielina no va a haber flujo de iones, va a haber resistencia al paso de los iones. Eso lo habíamos discutido en primero. En cambio, en los nódulos de Rambier, que es el espacio que hay entre dos vainas de mielina, sí va a haber más conductancia, va a haber más pasaje o más permeabilidad de la membrana al paso de los iones. Por eso dijimos que el impulso es saltatorio. En cambio, en las fibras amielínicas o C, justamente hay mucha conductancia en toda la membrana, no hay casi resistencia, por eso el impulso va a viajar de manera continua. ¿Tá? Otra cosa, recuerden que me modificaba la resistencia o la conductancia era el diámetro del nervio. ¿Tá? En primera nosotros hemos dicho que cuanto mayor diámetro tenga el nervio, como ven acá, a mayor diámetro, más conductancia al flujo de iones vamos a tener. ¿Tá? En cambio, que eso va a pasar a nivel de los nódulos de Rambier. En cambio, si el nervio tenía menor diámetro, recuerden que iba a haber mucha resistencia al flujo de iones. ¿Tá? Así que por eso el impulso nervioso también iba a ir más lento. Eso entonces es lo que hay que explicar en cuanto a la conducción del impulso nervioso. Perfecto, entonces. Eléctrica. Bueno. Otro de los temas, fíjense que figura acá en la bolilla 7, es el tema 23. El tema 23 solamente me pide que explique shock hipovolémico. Como para mí, si les toca este tema, el profe les va a pedir que comparen con los otros tipos de shock. Por lo menos con el cardiogénico. Así que, de shock hipovolémico, fíjense, tienen que explicarle al profe cuáles son las modificaciones de la sangre, o sea, cómo va a estar la volemia o la precarga, qué va a pasar a nivel cardiocirculatorio, respiratorio, renal, del medio interno, producidos durante el shock, y los mecanismos compensatorios del cuerpo. O sea, básicamente le tienen que explicar shock. ¿Ah? Entonces, dice acá shock hipovolémico. Por las dudas, recuerden de repasar todos los tipos de shock, porque eso es lo que el profe les puede hacer comparar. Es decir, si le van a hablar del shock al profe, empezaríamos diciendo que es un estado fisiopatológico caracterizado por un déficit en la perfusión tisular, ¿tá? Que eso me afecta a múltiples órganos. O, si lo quieren definir de otra manera, recuerden que va a haber una reducción grave, o sea, va a estar muy disminuida la perfusión tisular, o sea, le va a llegar menos oxígeno a los tejidos, y esto va a generar exceso de ácido láctico, ¿tá? Que me va a llevar a falla de todos los órganos y la muerte, ¿no es cierto? Características de un shock, recuerden que es la presión arterial media de 70 o menos, o la PAS, la sistólica, de 90 o menos. Obviamente, la presión tan baja me genera hipoperfusión tisular, y la mortalidad, como ven, es bastante alta. Acuérdense que vamos a tener 4 tipos de shock, donde acá en el bolillero se pide el hipovolémico, pero me da sospechas que les va a preguntar cualquiera, el que el profe quiera. ¿No? Recuerden que en el shock hipovolémico, el problema que teníamos era la disminución de la volemia, ya sea real o efectiva. En el shock cardiogénico está fallando de manera intrínseca el corazón, o sea, el miocardio es el que estaba fallando, por ejemplo, por un infarto. En el shock distributivo, la característica era que bajaba la presión por disminución de las resistencias periféricas, o sea, por vasodilatación generalizada. Y en el shock obstructivo hay una falla de bomba, pero no a nivel miocárdico, sino hay alguna causa que me está impidiendo el llenado del ventrículo. ¿Tá? Por ejemplo, un problema en el pericardio. ¿Tá? Esas serían entonces las causas de los diferentes tipos de shock. En el shock hipovolémico, recuerden entonces, como el problema es a nivel de la volemia, ¿ah? Recuerden que dice modificaciones sanguíneas, por ejemplo. Si el paciente tiene hemorragia, recuerden que eso me disminuye la volemia y la precarga. Al disminuirme la precarga, recuerden que me va a disminuir la contractilidad, o sea, disminuye el gasto, y por eso está baja la presión arterial. ¿Tá? ¿Cómo van a estar? A pesar de la presión arterial baja, las resistencias periféricas van a estar altas para tratar de compensar. En el shock cardiogénico, por ejemplo, acuérdense que
el retorno venoso, o sea, la volemia no va a estar afectada. El problema es la contractilidad del corazón que va a estar baja, por eso hay shock justamente. Tratamos de compensar esto aumentando las resistencias periféricas, ¿ah? Pero después, lo que es la volemia no se va a afectar, a pesar de que sí el retorno venoso está un poco bajo. En el caso del shock distributivo, de vuelta, la volemia no se va a afectar para nada. El problema es, en este caso, comparado a los dos casos que vimos anteriormente, donde las resistencias periféricas estaban aumentadas, recuerden que acá las resistencias periféricas están disminuidas. Ese es el problema. Por eso está baja la presión, ¿tá? Recuerden que según la ley de Poiseuille, yo hago vasodilatación arterial, me disminuye la resistencia periférica total, ¿tá? Y eso me baja la presión arterial. El gasto cardíaco va a estar bajo, justamente porque al hacer vasodilatación venosa hay menos precarga, pero no está afectada la volemia, ¿tá? Y por último, en el shock obstructivo, recuerden que hay un problema en el llenado ventricular, o sea, no hay problemas de volemia, ¿tá? No como, o sea, está disminuida la precarga, como en el shock hipovolémico, pero no por falta de volemia, sino porque hay algún proceso que impide la distensibilidad correcta del ventrículo y el ventrículo no se llena bien, ¿tá? Si el ventrículo no se llena bien, por eso está disminuido el gasto cardíaco y la presión arterial está baja. De vuelta, los vasoreceptores, o sea, se trata de compensar la alteración haciendo vasoconstricción para aumentar las resistencias periféricas, ¿tá? No hay afección de la volemia, sin embargo el retorno venoso está bajo, ¿tá? En cuanto a todos los mecanismos compensatorios, fíjense, acá tenemos la clínica y el por qué el paciente la tiene, que recuerden que es para tratar de compensar la alteración, ¿tá? La hipoxia tisular, recuerden que produce síntesis de ácido láctico, por eso el paciente tiene acidosis metabólica. Para relacionar con ácido base, recuerden que la acidosis metabólica en la hipoxia era una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿no es cierto? O acidosis metabólica normoclorémica, porque el problema era que el ácido láctico está alto. Recuerden que una acidosis metabólica era pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 baja, si era que estaba parcialmente compensado. Al haber acidosis, el pulmón trata de compensar haciendo taquipnea, ¿no es cierto? Aumentando la frecuencia respiratoria. Vamos a tener vasoconstricción generalmente para tratar de aumentar la irrigación al corazón, vasoconstricción en piel y en miembros, así que puede haber palidez, frialdad, sudoración y cianosis. En el shock hipovolémico es común que haya esto. En el distributivo puede ser que el paciente esté rojo por el calor, por la fiebre, pero si no, puede llegar a ver esto. Si llega menos flujo sanguíneo a los riñones, por eso hay oliguria, ¿no es cierto? O anuria. Recuerden que oliguria era cuando el paciente orinaba menos de 500 mililitros por día y anuria directamente menos de 100 mililitros por día. Si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, el paciente puede entrar en un estado de disminución de la conciencia que puede llevar al coma. Y en el aparato cardiovascular, recuerden que en general suele haber taquicardia para tratar de compensar la alteración. Y el pulso está muy débil, justamente porque hay poco flujo sanguíneo, y el relleno capilar disminuido. O sea, está llegando poco flujo sanguíneo a nivel distal, a nivel de los dedos de las manos. Eso es lo que puede provocar la falla multiorgánica y la muerte. Si el profe les dice hablame, obvio, háblenle de shock hipovolémico nomás, ya le van a hablar de qué es el shock, para empezar, características, shock hipovolémico, perfecto. Una vez que le hablan del shock hipovolémico, la clínica del shock, ¿ah? Ahora, si les empieza a pedir los otros tipos, bueno, le comentan, si no, hablen qué es el shock, qué características tiene un shock hipovolémico, la clínica, ¿ah? Le podrían agregar algún otro síntoma en particular, supongamos el hipovolémico, van a buscar dónde está sangrando el paciente, lógicamente, ¿tá? O por dónde está perdiendo el líquido para tener una hipovolemia. ¿Tá? Perfecto, eso. Pero si les piden los otros tipos de shock, lo pueden comentar. Así que, incluso el shock casi el profe no dio, así que si le llegan a explicar esto, la clínica, más cómo se produce un shock, muchísimo mejor. El último tema
Bueno, lindo, también me gusta la bolilla 7. El último tema que entra en la bolilla 7 es el tema 39, que es toda hormona de crecimiento, así que bastante lindo. Fisiología de la hormona de crecimiento, las funciones y después efectos metabólicos y las patologías, que es el gigantismo y la acromegalia. Fíjense que enanismo no pregunta. Así que lo primero que empezarían a decir acerca de la hormona de crecimiento, acuérdense que es una hormona proteica, fíjense que tiene más de 100 aminoácidos, secretada por las células somatotrofas de la adenohipófisis. Recuerden que el eje ya lo habíamos estudiado, pero acuérdense que la GHRH estimula la adenohipófisis para que libere hormona de crecimiento. Primera característica que les dije, no tiene órgano blanco porque actúa en todos los tejidos. Si tuviéramos que elegir un órgano como si fuera un órgano blanco, recuerden que sería el hígado, que libera somatomedina G o IGF-1, que es lo mismo. En cuanto a los mecanismos de feedback, acá tenemos los tres. La somatomedina C hace feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. La hormona de crecimiento hace feedback negativo corto a hipotálamo. Y la GHRH hace feedback ultra corto a hipófisis y a hipotálamo. ¿Está? En cuanto a los factores que me afectan la liberación de hormona de crecimiento, el más importante es la disminución de la glucemia, que hace que se secrete hormona de crecimiento, o el aumento de la glucemia, que la inhibe. ¿Está? Pero si le pueden comentar todo esto al profe, todos los factores, mucho mejor. Cuanto más factores se acuerdan, mucho mejor. Una vez que esta hormona se libera, recuerden que es transportada en sangre. Acá está la excepción a la regla que yo les comenté. La hormona es hidrosoluble, pero se va a transportar unida a la proteína transportadora de hormona de crecimiento. En cuanto al mecanismo de acción, recuerden que tiene el mismo mecanismo de acción que la prolactina, o sea, receptor de membrana, unido a proteína JAK-STAT. ¿Ah? Recuerden, ya lo habíamos charlado anteriormente, la hormona de crecimiento tiene un ritmo circadiano, o sea, tiene pulsos de secreción a lo largo del día, pero el máximo es a la noche cuando el paciente duerme. ¿Tá? En cuanto a las funciones, esto vi que en el oral el profe estuvo preguntando mucho. Él quería saber de cada hormona que preguntaba. Por ejemplo, a un chico le tocó hormona tiroidea y le dijo, bueno, ¿la hormona es hipoglucemiante o hiperglucemiante? Decime, ¿es anabólica o es catabólica? Vi que esas son preguntas que hizo bastante. Así que, la hormona de crecimiento, recuerden que es una hormona anabólica, o sea, estimula el crecimiento de tejidos. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis proteica y disminuye el catabolismo proteico. Es una hormona hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque disminuye la utilización de glucosa por los tejidos y aumenta la producción de glucosa. Es una hormona lipolítica. Es una hormona lipolítica porque estimula justamente la lipólisis. Entonces, y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué otra hormona anabólica conoces? Esa fue la pregunta también. Es anabólica, estimula el crecimiento de tejido. ¿Qué otras hormonas hacen eso? Hormonas de crecimiento, obviamente, hormonas tiroides, son hormonas anabólicas. Cortisol no, porque es catabólico, así que hasta ahora. Hormona de crecimiento, hormonas tiroides. La prolactina, por ejemplo, también estimula el crecimiento de la mama, también. Estrógeno, testosterona, esos son todas anabólicas. Por ejemplo, cuando decimos que un tipo que va al gimnasio toma anabólicos, adivinen qué está tomando. Hormonas esteroides, hormonas sexuales. ¿Ya? Tomando testosterona, que obviamente que hace mal si tomamos en exceso. Así que, vuelvo a repetir, hormonas anabólicas, como la hormona de crecimiento, hormonas tiroides, prolactina, ¿por qué no a nivel de la mama? Estrógeno, testosterona. ¿Tá? Dijimos que la hormona de crecimiento es hiperglucemiante. Bueno, ¿qué otra hormona hiperglucemiante conoces? Dice el profe. Recuerden, el cortisol también es hiperglucemiante, obviamente el glucagón, y las catecolaminas. Por eso decimos que son hormonas contrainsulares. ¿Por qué? Porque tienen efecto opuesto al de la insulina, que la insulina ustedes ya saben que es hipoglucemiante. Así que hiperglucemiante, vuelvo a repetir,
hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y las catecolaminas. Son hormonas hiperglucemiantes o también llamadas contrainsulares. Tienen un efecto opuesto al de la insulina. Es una hormona lipolítica. Repasemos. ¿Qué otras hormonas lipolíticas conocemos? Bueno, obviamente hormona de crecimiento. Las hormonas tiroides también son lipolíticas. El cortisol es más lipogénica que lipolítica, o sea, estimula más la síntesis de tejido adiposo, así que no. Así que hormona de crecimiento, vuelvo a repetir, hormonas tiroides, la insulina, perdón, el glucagón porque la insulina es antilipolítica, el glucagón, son hormonas de tipo lipolíticas. ¿Ven? Entonces, eso, por favor, ténganlo muy en cuenta. El profe pregunta, le empieza a preguntar, ¿y tal hormona sería hipo o hiperglucemiante? ¿Y esta otra? ¿Qué te parece? Recuerden que yo varias veces les repetí que ese es el juego en el examen oral. Es como, bueno, relacionar las diferentes hormonas que vimos, las principales. ¿Ah? Generalmente el juego está entre hormonas de crecimiento, tiroides y cortisol. Pregunta esto de las proteínas, de la glucemia. ¿Ah? Ya lo ha hecho ahora en el oral de tercera. Obviamente, lo más importante de la hormona de crecimiento es el crecimiento de los tejidos, principalmente músculo liso y huesos. En el caso del crecimiento de los huesos, será en longitud, si ocurre antes del cierre de la placa de crecimiento, o en grosor, si es luego del cierre. ¿Tá? Y, obviamente, la estimulación de la síntesis de IGF-1 por el hígado, que es como si fuera el órgano blanco, aunque no es un órgano blanco. Acuérdense que la IGF-1 tiene los mismos efectos que la hormona de crecimiento, pero dura más en sangre, unas 20 horas de vida media es lo que va a tener, siendo que la hormona de crecimiento tenía 20 minutos. En cuanto a su mecanismo de acción, se une a receptores con actividad de tirosinquinasa, como si fuera la insulina. Para que no se olviden, por eso se llama factor de crecimiento similar a la insulina, mismo mecanismo de acción. Así que se pueden acordar por ese lado. Yo me olvidaba los mecanismos, pero me acuerdo por eso. Factor de crecimiento similar a la insulina. Finalmente, me pregunta gigantismo y acromegalia, o sea, cuáles son sus efectos metabólicos. Recuerden que el gigantismo o la acromegalia son producidos por un tumor de hipófisis secretor de hormona de crecimiento. O sea, un tumor acidófilo, un adenoma hipofisal, que me va a producir gigantismo si ocurre antes del cierre de la placa de crecimiento este tumor, o me va a producir acromegalia si ocurre después del cierre. En el caso del gigantismo, ya dijimos que como todavía tenemos cartílago de crecimiento, es por eso que el paciente va a crecer como más de 2 metros. ¿Está? Ahora, si el paciente empieza a tener el tumor luego del cierre de la placa, recuerde que la estatura no se va a afectar, pero se va a afectar el crecimiento de los huesos en grosor. Por ejemplo, el paciente va a tener prominencia frontal por crecimiento de la calota, de los rebordes supraorbitarios, ensanchamiento nasal por crecimiento del cartílago y huesos de la nariz, prognatismo, es decir, aumento del tamaño del maxilar inferior y desplazamiento hacia adelante, aumento del tamaño de las manos y de los pies, joroba, justamente hipoescoliosis por el aumento de crecimiento de las vértebras, va a tener organomegalias el paciente, es decir, cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón, de la lengua, del bazo, del hígado. O sea, es bastante jodido el tema. Todo lo que sea crecimiento de huesos no se va a poder revertir. ¿Tá? Recuerden, lo más importante que el profe les va a preguntar acerca del diagnóstico, por favor no se olviden de cómo se hace la SOGO, la sobrecarga oral de glucosa. El profe le gusta preguntar esta prueba. Acuérdense, es igual que la PTOG, para que no se olviden cómo se hace la prueba de tolerancia oral, solo que en la prueba de tolerancia oral de la glucosa, luego de darle glucosa al paciente y esperar 120 minutos, dosamos glucemia para diabetes, ¿no es cierto? En cambio, acá se dosa hormona de crecimiento. ¿No? Simplemente eso. ¿No? Así que, perfecto, entonces. Me gusta este tema, bastante lindo. Esta bolilla 7 bastante copada. ¿Qué hora es? Uy, que yo hablo y me... Entonces, vamos a hacer un recreito. Vamos a hacer un recreo, son 10 y 20, 10 y cuarto. Así que hacemos 10 minutos de recreo y después continuamos con la próxima bolilla.